hacerlo un poco en orden, ¿vale? Guardar las distancias de seguridad, etcétera, etcétera. Vale, pues sin más dilación, vamos a dar paso a la primera ponencia, ¿vale? De heterosexualidad obligatoria. Hago una pequeña presentación. Ella es Victoria Rubio, más conocida como Lesbilais, es lesbiana y feminista. Nació en Chile y es comiquera y autora de cómics como Lesbilais, que lleva más de 10 años publicándose por internet y que tiene una publicación recopilatoria en formato libro, convirtiéndose en el cómic publicado y con continuidad temática lésbica en Chile. Además, cuenta con un segundo libro publicado llamado Loreto Pocohetero y con un tercer libro realizado a modo de antología. Ha viajado por Latinoamérica mostrando su trabajo en eventos de cómic, como Viñetas en Altura en La Paz, Bolivia, Ladies Comic en San Paulo, Brasil, Festival de las Artes Feministas en México y Vamos las Pibas en Buenos Aires, Argentina. También viajó por todo Chile mostrando su trabajo. Ha participado de eventos dando charlas sobre cómic hecho por diferentes mujeres, en diferentes instancias como Dibujos que Hablan en Chile. Ha dado entrevistas para televisión, diarios en Latinoamérica y medios independientes sobre la importancia de ser lesbiana visible y creadora de historietas en un país machista y lesbofóbico. Desde finales del 2021 se vino a vivir a España junto a su perrita Onyx, a probar suerte como comiquera y a esperar lo mejor de la vida. Ana Prats es graduada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y se ha dedicado a la traducción y edición activista de textos anglosajones, principalmente de los 70 y de los 80. También se ha dedicado a la investigación periodística en el ámbito de la prostitución y a la divulgación feminista a través de sus redes sociales y en particular a través de su canal de YouTube. También ha participado en varias conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Y actualmente está terminando un máster en políticas de las mujeres en la Universidad de Barcelona y es co-creadora de un podcast maravilloso, por cierto, de divulgación de teoría feminista junto a Ana María Iborra, titulada Voces de Matria. Bueno, pues aquí las tenéis presentes y muchas gracias. ¿Se escucha o no? Ah, sí, creo que hay que acercarse. No, pues espera, te lo puedo subir desde aquí, ¿eh? Porque... Hola. Gracias por venir a todas. Yo sé que nadie me conoce acá en España, así que agradezco a las fans de Ana que están acá. Hemos tratado de hacer una presentación bastante amena para que no nos odien y nos salgan apedreando afuera. Así que vamos a eso, Ana. Vamos a esto que es tan difícil de hablar. Bueno, también Ana, como se dieron cuenta, ella es la teórica y yo voy a ser tal vez la de las risas. Comencemos. Con la premisa de heterosexualidad obligatoria, nos invitan a Ana. Siempre supe que esto iba a pasar. Ay, la tecnología, aquí una es más vieja. Ya, nos invitan a Ana, una lesbiana conversa, teórica, guapa, joven e intelectual. Y a mí. A Chucha. Al ordenador directamente, a ver. ¿Dónde está el ordenador? Este que lo tienen aquí. En verdad, a ver, Ahí, ahora. Ay, gracias. Y a mí. Una lesbiana que se le notó el lesbianismo desde el espacio desde los 5 años. Hoy hemos venido en paz y queremos hacer una aclaración. Hoy no venimos a convertir a ninguna, ya que olvidamos el rayo convertidor. Bueno, nunca lo olvidamos, yo en verdad lo dejé, lo traemos siempre, ¿verdad?
pero bueno. Sabemos que hablar de la heterosexualidad obligatoria molesta, y aunque nos encanta molestar, estamos cansadas del basureo constante. Abúrranse, en serio. Pero yo igual les vengo a comentar que la heterosexualidad obligatoria es una realidad donde las mujeres estamos obligadas a convivir con hombres que nos detestan. ¿Dónde iba? Ay, gracias. ¿Qué clase de psicopatía puede ser esta que nos obliga a las mujeres a estar con nuestro opresor? ¿Qué clase de mundo enfermo es el que obliga a una mujer a convivir con seres del horror que muchas veces nos prefieren muertas antes de ser cuestionadoras de la heterosexualidad? Todo esto se debe al miedo impuesto desde pequeñas por el sistema patriarcal a que un mundo sin hombres es imposible, que debemos adorar a estos seres y odiarnos entre nosotras. Han hecho un trabajo tan perverso y de propaganda sistemática que hasta llegamos a creer que nacemos heterosexuales. Lo vemos en la televisión, en el cine, en las revistas, en los cómics, libros y desde siempre. Han llegado a tal punto que hasta han borrado a las lesbianas de la historia. Han borrado la existencia lésbica catalogándonos de enfermas, desviadas y antinaturales. También en el cine, la televisión, los cómics y los libros. Nos han matado, violado y forzado a la heterosexualidad. Tanto así que hasta yo creía que era hetero, aunque me gustara una compañera de pequeña y prefería 1000 veces esconderme en el mundo del dibujo antes de salir con un tipo. El cuestionar la heterosexualidad obligatoria es una invitación a cuestionar esta institución. Las invitamos a repensar las relaciones entre mujeres, a cuestionar este régimen macabro que nos ha hecho tanto daño. Sabemos que es un camino doloroso para muchas feministas heterosexuales, pero al final la elección y cuestionamiento va a llevar a una satisfacción mayor. Si no, pregúntenle a Ana o a cualquier lesbiana ex heterosexual, como esa camiseta preciosa que deberíamos estar vendiendo. Esa es. Porque les digo, mis hermanas, la existencia lesbiana y el amor entre mujeres salvará al mundo. Bueno, no sé si se me oye. Tienes que acercar. Vale, ya. Bueno, yo pienso, gracias a todas por venir, que donde pica, y este es un tema que pica mucho, creo que hay que rascar ahí donde nos pica, ¿no? Y este es un tema que aparece constantemente, cíclicamente, digamos, en el feminismo, en las redes, que es denostado, ridiculizado y menospreciado. Yo hasta he llegado a ver con mis propios ojos que mujeres feministas heterosexuales me han dicho que, y esto es una cita literal, que jamás se les ocurriría meterse en la cama con sus compañeras de lucha porque las estima mucho más que eso. O que dividimos el feminismo, o que somos unas agitadoras, en fin. Se escriben artículos a día de hoy por parte de lesbianas incluso, ridiculizando a la teoría feminista radical lésbica, diciendo que nadie se vuelve lesbiana por leer a Adrienne Rich, que somos falsas lesbianas, bisexuales o incluso heterosexuales resentidas con los hombres. Pero nada de esto funciona. ¿Puedes ajustar un poco la PPT? Porque no se lee desde arriba. Y la PPT está Nada de esto es nuevo porque ya en los 70 Betty Friedan, que es la autora de La mística de la feminidad, ya dijo en los años 60 que las lesbianas éramos una distracción, que éramos la amenaza a la banda, que provocaríamos el desencanto de las mujeres por el feminismo porque supuestamente odiábamos a los hombres, en lugar de ver que el odio a los hombres, aunque esté plenamente justificado a mi parecer, también es sexuado, porque un hombre que nos odia, su respuesta a ese odio es asesinarnos, violarnos, maltratarnos, despreciarnos, humillarnos. Y bueno, yo creo que tenemos una historia y una genealogía que muchas veces es menospreciada, invisibilizada, borrada, y efectivamente hay que estar contra el borrado
de todas las mujeres y lesbianas porque somos mujeres, aunque desde el heterofeminismo se nos borra continuamente, se nos borra y se apropian de los trabajos de las lesbianas. El heterofeminismo, según Sheila Jeffries, parte de la base de que las lesbianas somos y seguiremos siendo una minoría y que la heterosexualidad constituye, por una razón misteriosa, la preferencia sexual mayoritaria. El feminismo lésbico transforma el feminismo al poner en entredicho que la heterosexualidad sea un hecho natural, desenmascarándola como una institución política, con la que se propone acabar en pro de la libertad de las mujeres y de su autodeterminación sexual. Ante todo, el feminismo lésbico persigue la creación de un mundo donde puedan vivir las lesbianas, porque en ese mundo todas las mujeres serán libres. Esta cita es de la herejía lesbiana. Pero ya en 1970, como contaba antes con Betty Friedan, surgieron las Radical Lesbians, que hicieron una acción muy conocida, que se pusieron una camiseta que ponía Lavender Menas, y porque no las dejaron excluidas de las charlas en el Congreso en el año 1970 en Nueva York, y ellas hicieron un manifiesto que se titulaba La mujer identificada con la mujer, que es muy famoso porque empieza con esta frase de: una lesbiana es la rabia de todas las mujeres condensada hasta el punto de explosión. Ella es la mujer que muchas veces a una edad muy temprana empieza a actuar de acuerdo a su necesidad compulsiva de ser una humana más completa y libre, y que quizás más tarde la sociedad donde vive la deje ser. Y termina también con una frase que para mí es lapidaria, y es: la primacía de las mujeres relacionándose con otras mujeres, creando una nueva conciencia de sí, es lo que está en el centro de la liberación de las mujeres, que es la base para la revolución cultural. Juntas debemos encontrar, reforzar y validar nuestro ser auténtico. Cuando lo hacemos, confirmamos unas con otras nuestro sentido incipiente de orgullo y de fuerza. Las barreras de la división comienzan a desaparecer y sentimos este sentimiento creciente de solidaridad con nuestras hermanas. Viéndonos como principio, encontramos nuestro centro dentro de nosotras mismas. Miramos retroceder el sentimiento de alienación, de ser colocadas aparte, de estar por detrás de una ventana cerrada, de ser incapaz de hacer salir lo que nosotras sabemos que está dentro. Sentimos una autenticidad, sentimos finalmente que estamos en sintonía con nosotras mismas. Y esto ya pasó en 1970 con esta protesta que hicieron en el Congreso, y desde entonces se empezaron a tener en cuenta las opiniones y la teoría que se generaba desde el feminismo radical por parte de las lesbianas. Luego, en el año 1980, Adeline Rich publicó Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, que dijo la frase de: toda teoría o creación cultural o política que trate la existencia lesbiana como un fenómeno marginal o menos natural, como una mera preferencia sexual o como una réplica de las relaciones heterosexuales u homosexuales masculinas, resulta profundamente debilitada por ello, al margen de sus restantes aportaciones. La teoría feminista no puede permitirse más el limitarse a manifestar tolerancia del lesbianismo como estilo de vida alternativo o aludir formalmente a las lesbianas, y hace ya mucho que es necesaria una crítica feminista de la orientación heterosexual obligatoria para las mujeres, porque desde donde nosotras lo vemos, la existencia lesbiana no es una mera preferencia sexual. Si quieres explicar un poco. Sí, aquí está llorando porque la PPT no se ve. ¿A dónde iba? Que no es una preferencia sexual meramente la existencia lesbiana, que muchas veces ahora se dice orientación sexual, pero que antes incluso de decirse orientación sexual se decía preferencia sexual, que no es meramente una preferencia sexual, sino que va mucho más allá. No se centra solamente en un estilo de vida a nivel de me diferencio de una mujer heterosexual por con quién me acuesto, ¿no? Claro, vamos en la parte de existencia lesbiana, ya. Lo siento, está concentrada. Creo que no se te oye. Ah, está. Hola, ahora sí. Sí, es que, bueno, también estábamos hablando, siempre hablamos de que, bueno, cuando hablamos de esta presentación, hablamos mucho de que cómo llegabas al lesbianismo no nos importaba tanto, pero que sí, está la preferencia, está todas estas discusiones de eres el Born This Way y eso, que el Born This Way es una canción de Lady Gaga.
No nacemos heterosexuales, por si acaso. Y todo esto del Born This Way y de las preferencias y de la existencia lesbiana, en verdad, cómo llegas al lesbianismo no es lo importante. A mí me parece notable las lesbianas conversas, en verdad. Yo tengo que decir que yo como lesbiana, bueno, también, todas las mujeres nacemos lesbianas, la verdad. Pero yo como lesbiana que no quedó tan atrapada de la heterosexualidad obligatoria, porque todas quedamos atrapadas desde pequeñas, me doy cuenta también que las lesbianas conversas han hecho por lo menos se dan cuenta muchas veces más, aunque muchas veces llegan desde la política y son políticamente correctas, desde lo políticamente correcto. Y eso está bien, pero hay algo más allá, que es la existencia lesbiana, que es el convivir con mujeres y es el amar a mujeres. Y eso siento que muchas veces no se rescata bien, porque como nos enseñan tanto a odiarnos y a odiarnos entre nosotras, que ¿cómo se llama? La preferencia, elegir el estar con lesbianas muchas veces se hace por lo políticamente correcto, cuando primero deberíamos pensar en nuestro deseo, que lo tenemos tan frustrado, tan ahí apagado, que en verdad pensamos que nacemos heterosexuales, que tenemos que estar con un tipo, que son horribles, que odiamos, que nos quieren matar, que son misóginos. Entonces todo eso ya debería ser algo bastante razón fundamental para dejarlos, pero también está el deseo. Y el deseo se nos ha olvidado a muchas, bueno, a mí no, pero a muchas sí se les ha olvidado el deseo y lo tienen muy atrofiado. Y no es como que es, qué mal eso, no, hay que trabajarlo, sí, pero los hombres son el culpable siempre. Como había un meme muy bueno, cualquier conversación que tengamos, nosotros siempre terminamos con la culpa son de los hombres, es verdad. Entonces, todo eso de los deseos para mí, bueno, tenemos que primero yo me cuestionaría más que nada los deseos, el querer estar con mujeres, el querer, y no de una manera sexual tampoco. No, claro, por eso Adrienne Rich, cuando habla en su ensayo de heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, habla de un continuum lésbico, y habla de todas esas mujeres que durante nuestra historia, la de las mujeres, han cuidado de otras mujeres, se han relacionado solo con mujeres y han priorizado a las mujeres desde su propio deseo. Claro, y eso yo siento que es valorable, es mucho más valorable, y eso es querer estar con mujeres. Porque también no estoy hablando de un deseo sexual, porque generalmente todo es como que, no sé, cuando uno habla dice deseo, sexo. Ay, hombres malditos, los odio todos, porque claro, por eso en el año 81 las Revolutionary Feminists de Inglaterra sacaron un manifiesto, porque es como una especie de librito manifiesto que se titulaba Love Your Enemy y el subtítulo es Debate entre el feminismo heterosexual y el lesbianismo político, porque estaba habiendo este debate en ese momento, en los 80, que ahora parece que está llegando aquí, no lo sé muy bien tampoco. Yo creo que nos quedamos en los 80, deberíamos haber venido con tenías de los 80. Tú ya igual vienes con esa tenida, pero yo voy como en los 70. Entonces ellas explican por qué se concede tanta importancia a la sexualidad bajo la supremacía masculina, porque cada referencia sexual, cada broma sexual, cada imagen sexual sirve para recordarle a una mujer su centro invadido y a un hombre su poder. Y dicen, ¿por qué tanto alboroto con el sexo en nuestra cultura? Porque es específicamente a través de la sexualidad que la opresión fundamental, la de los hombres sobre las mujeres, se mantiene. Yo creo que esto es como el núcleo de todo lo que, de la raíz, o sea, cuando decimos radical, la raíz sería la heterosexualidad. Luego, en el año 93, también Sheila Jeffries publicó La herejía lesbiana, que la tenéis que leer si no lo habéis leído. Por favor.
que es un análisis feminista radical de la existencia lesbiana y de las, para mí, mal llamadas orientaciones sexuales como una construcción social. Y ahí se explica toda la historia de que la liberación sexual masculina y la revolución sexual que supuso el lesbianismo para las mujeres, porque la liberación sexual fue una farsa, o sea, no fue una revolución sexual para las mujeres, y si existe una revolución sexual fue la de la existencia lesbiana. Allí todas las mujeres en los 70, en los 80 llevaban chapas de todas las mujeres podemos ser lesbianas, o incluso había pintadas de mi madre me hizo lesbiana, ¿no? De la madre como origen, y esto a día de hoy se ve como algo, o sea, tú dices mi madre me hizo lesbiana y culturalmente remite a la pornografía, remite a algo horrible. Porque todo la culpa es de los hombres porque empiezan a sexualizar todas las relaciones y las relaciones maternas, porque eso es porno solamente, porque si tú ves las categorías del porno salen como, no sé, una amiga hizo investigación a fondo del porno porque a mí me daba asco. Y ella me decía, no, son categorías horribles, así como, no sé, madre, hija, así como, bueno, en serio, así como que, en serio están enfermos estos sujetos que... Y bueno, también queríamos decir que decimos heterosexualidad obligatoria porque es el término que le puso Adrienne Rich, pero nosotras pensamos que obligatoria es un pleonasmo, o sea, sobra, porque da como a entender que la heterosexualidad puede no serlo. Claro, y la heterosexualidad siempre es obligatoria. Porque si no fuese obligatoria, pues no sabemos cómo se llamaría, pero seguro que no se llamaría heterosexualidad. Porque es la relación entre los sexos, la política sexual, que es eso, la relación, la jerarquía entre los sexos, hace que una relación con un hombre siempre vaya a ser desigual estructuralmente, claro, igual que la heterosexualidad. Y a eso vamos, no hablamos solamente de una práctica sexual, sino que es un análisis político de la relación, de la institución, de la heterosexualidad como institución, no de un gusto, no de que te gusten los hombres, o que te guste, bueno, siendo hombre te gusten las mujeres, no, es la institución de la heterosexualidad. Y eso implica muchas cosas dentro, como es la feminidad, como es el matrimonio, como son muchas otras instituciones del patriarcado que se han creado para oprimirnos y que entran dentro de la raíz que es la heterosexualidad. Sin heterosexualidad, por ejemplo, no existiría el capitalismo, porque tú tienes a una mujer que es la que te hace el trabajo doméstico para que el hombre, y en este caso también las mujeres ahora, en este momento social, que hacen la jornada en casa y la jornada fuera de casa, pero sin ese trabajo doméstico que hacen las mujeres en la heterosexualidad no sería posible realizar el trabajo de producción capitalista. Entonces, todo es, la raíz es la heterosexualidad. Y eso como que, eso cuando uno dice eso, como que, ay, ¿cómo se te ocurre? Como que creen que uno está diciendo mentiras y es tan grande la venda que se tiene en los ojos que en verdad una cuando dice, no, sin heterosexualidad no hay capitalismo y seríamos mucho más felices, es como, no, ¿cómo se te ocurre? Y ahí empieza el chip en las cabezas como ya nos empiezan a odiar más. Luego también queríamos hablar de, claro, porque dentro de esta institución heterosexual también entran todos los mitos patriarcales, que sería, por ejemplo, el mito del orgasmo vaginal y el placer femenino, ¿no? Por ejemplo, Anne Coed escribió en los años 70 un ensayo que se titulaba Mito del orgasmo vaginal, y Carla Lonzi crea teoriza como dos figuras. Así no puedo. Ya, lo siento que se me olvidó un meme. Sí, es verdad, es que se nos ha olvidado poner un meme de Carla Lonzi. Sí, de Carla Lonzi, que es el típico que sale, bueno, de Malcolm, el del medio, que sale Dewey y que sale diciendo... Sí, es como las diferentes corrientes, anarquismo, marxismo, y Carla Lonzi te viene a rescatar y te dice, mujer, sal de ahí, de tu familia. Entonces, bueno, Carla Lonzi crea la mujer vaginal y la mujer clitórica, que son dos figuras que... También un libro que hay que leer, sí, por si acaso. Y al final llegan a un mismo punto, Anne Coed y Carla Lonzi, y es demostrar la inexistencia de un orgasmo vaginal y su origen, el origen de este mito como construcción social patriarcal, ¿no? Luego,
Sí, puedes pasar. No, yo no estoy Bueno, estoy mandando la Da igual, da igual. Aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos la figura que no se la conoce demasiado, pero por suerte ahora se está hablando más de ella, de Grete Lamann, y teníamos una imagen que ponía sexo no es reproducción, ¿no? Entonces, Lonzi y muchas feministas lesbianas de los 70 y los 80, también Grete Lamann, hablan de la colonización desde el momento en que el orgasmo femenino se sitúa en el clítoris y se nos ha impuesto un modelo de sexualidad que no se corresponde con nuestra fisiología, sino con el coito reproductivo que nada tiene que ver con la sexualidad y el placer de las mujeres. Y dice Carla Lonzi que haber impuesto a la mujer una coincidencia, es decir, el orgasmo donde no lo hay, que no pertenece a su fisiología, ha sido un acto de violencia cultural que no hallamos en ningún otro tipo de colonización. Y habla de dos figuras que nombra mujer clitórica y mujer vaginal. La mujer vaginal es la mujer, ella dice, doblemente engañada, que ha puesto a disposición del varón y de su misión particular toda la creatividad de la que es portador un ser humano, sin encontrar jamás la fuerza de querer para sí la gama entera de la experiencia creadora, que es ante todo concentración sobre una misma. De hecho, la mujer vaginal experimenta angustia y culpabilidad ante cualquier tipo de placer autónomo, asociándose al varón en el desprecio por el orgasmo clitórico, ya que teme descubrirse como ser humano independiente del destino de la pareja, es decir, de la unión gratificante con el ser superior. Todas las mujeres, dicen la diferencia, las feministas de la diferencia, nacemos clitóricas y se nos impone la vaginalidad, que es lo que hablábamos antes. Todas nacemos lesbianas y se nos impone la heterosexualidad, también pasa con la vaginalidad, es decir, que se nos enseña, digamos, a equivocarnos de orgasmo y buscar placer donde no existe. El placer nuestro de las mujeres está por fuera de lo que los hombres han llamado vagina. El patriarcado, o sea, los hombres, han construido todo un relato donde el sexo es todo aquello que involucre a un pene. Por eso el sexo entre mujeres antes, y ahora en según qué sitios, no era considerado sexo, porque no involucraba un pene. Y es un pene introduciéndose en la vagina. Eso es lo que se categoriza patriarcalmente como sexo. El resto no es sexo. Solo hay que ver el gesto que hacen los colonizadores cuando llegan a un nuevo lugar, pues ¿qué hacen? El hombre, no lo digo como humanidad, sino el varón, cuando llegó a la luna, por ejemplo, lo que hizo fue clavar una bandera en la tierra, ¿no? Es la tierra a nivel simbólico siempre se ha asociado a las mujeres, la fertilidad. En ese mismo acto de colonización que han aprendido de colonizar la sexualidad de las mujeres, haciéndola coincidir con un acto que es puramente reproductivo y no placentero. Después de la colonización y de las guerras se sucede también la violación de las mujeres de ese territorio, o sea, involucra todo aquello que sea colonizar, que también el cuerpo de las mujeres, porque el coito en sí, el pene introduciéndose en la vagina, es un acto de subordinación y de subyugación, un acto de poder que los patriarcas han significado como tal para someternos y apropiarse de nuestra reproducción y de los hijos e hijas resultantes desde los orígenes del patriarcado hace más de 4.000 años, cuando en el Neolítico descubrieron cómo funcionaba la reproducción. Luego, aparte, tenemos también la sexología, que es una ciencia que nace de la misoginia y evidentemente persiste siéndolo profundamente. La sexología y la psiquiatría perpetraron torturas a lesbianas y gays, aparte de las leyes que existían que penalizaban la homosexualidad, y de ahí surgió lo que estábamos hablando, el movimiento de liberación gay, que utilizaban la frase el Born This Way como su lema principal, ¿no? Sheila Jeffries, en La herejía lesbiana, explica todo esto y explica que esa era la noción para la liberación gay masculina, que es decir, que no se pretendía subvertir y problematizar el régimen heterosexual, sino pedir tolerancia y aceptación dentro de sus marcos de entendimiento patriarcales. Era como, pobrecitos y pobrecitas que han nacido así, no pueden hacer nada por evitarlo, hay que aceptarlos, ¿no? Ese sería como lo que reclamaban, ¿no? Por eso se aprovecharon de estas teorías misóginas de la sexología para decir, ¿ves? Este sexólogo científico dice que hemos nacido así, que yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, que bueno, que aquí también hay mucha tela, porque en la sexología, esto te lo comenté el otro día, que había dos conceptualizaciones de la homosexual mujer, ¿no? Una que a día de hoy sigue estando esa noción dentro de mujeres que se consideran feministas, y es como la lesbiana que ha nacido así
y la hetero convertida por la lesbiana. Esto existía en la Malditas sexología. lesbianas. Entonces, cuando te dicen que eres una lesbiana de mentira, al final están como aludiendo... ¿Cómo te sientes con eso, Ana? A mí me da igual. Como lesbiana, como ex heterosexual. Tú deberías tener esa polera. Esa camiseta, lo siento. Entonces, al final están aludiendo a ese relato patriarcal de la lesbiana de verdad y la lesbiana falsa heterosexual convertida, ¿no? Nosotras no lo vemos desde un punto de vista identitario ni biologista. De hecho, las mujeres lesbianas feministas de ese momento siempre habían rechazado esta forma de entenderlo porque no iba en consonancia con la vivencia de las mujeres y es profundamente antifeminista. Es que ahí tú ves que toda la ciencia la escriben los hombres, o por lo menos las ciencias que están en La ciencia es patriarcal. es patriarcal totalmente, porque si lo dice es como, no, es ciencia, si lo dice la ciencia es real, y es como... Es que además No es partir de conceptos que son puramente sociales Efectivamente. para explicar algo que es supuestamente científico. Y no se basa en nada de las vivencias de las mujeres. Nunca han estudiado las vivencias de las mujeres y de las lesbianas menos, entonces, bueno, de las mujeres. Porque si alguien, un ser hubiera estudiado, una mujer hubiera estudiado la vivencia real de una mujer, la cosa sería diferente. Es que este concepto da a entender que si pudiéramos elegir, hubiéramos elegido ser heterosexuales. Es ¡Qué como- asco! Es como una especie de tara biológica. Yo he nacido con esa tara, yo he nacido con esa tara, pues ya está. Pues soy así, no lo puedo evitar, pero si lo pudiera evitar sería hetero, ¿no? Y es como profundamente lesbo-odiante esta noción. Y además, a mí me parece que si esto se busca desde la ciencia, no puede haber otro motivo que por motivos eugenésicos, de acabar con nosotras a nivel genético de aborto o de cambiar el ADN, ¿no? Porque no tiene ningún otro propósito. Yo eliminaría a los hombres si hubiera sido ese poder. Bueno, en el futuro ya podremos tener Lo sé. hijas nosotras solas. Me falta mucho. Claramente nunca se va a encontrar el gen gay, ¿no? Porque son realidades y definiciones y marcos de pensamiento sociales, son definiciones que van cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo ser lesbiana ahora que lo que se entendía por lesbiana hace 2 siglos. Entonces es como, ¿cómo vas a buscar algo que es un concepto tan cambiante en el tiempo y tan cambiante a nivel cultural, ¿no? Incluso tenemos otras sociedades, por ejemplo en la antigua Grecia, donde la homosexualidad masculina se vivía como una actividad recreativa, lúdica y otra esfera más del poder también. Entonces, es como, ¿qué pasa? ¿Que en la antigua Grecia había más genes gay? O sea, es que no tiene ningún sentido. Luego también, en referencia, volviendo al tema del orgasmo vaginal y a la sexualidad hetero, según un estudio realizado en 2011, hace nada, en Valencia, que entrevistaron a 433 mujeres, decían que la frecuencia del coito era una vez por semana en el 20% de ellas, que no existía el deseo sexual en el 45% de ellas, o sea, el 45% de las mujeres que fueron entrevistadas estaban siendo violadas al menos una vez por semana. ¡Yupi! Que no existía excitación en el 32%, que no había orgasmo en el 20% y que de la dispaurenia, que es el coito doloroso, se daba casi en la mitad de las mujeres entrevistadas. O sea, ¿cómo puede ser que una práctica que es dolorosa para casi la mitad de las mujeres sea la práctica sexual por excelencia? Porque al final no es una práctica sexual, es una práctica de dominación. Sí. Igual que ahora sucede también con la penetración anal, que es una práctica generalizada y casi diría que obligatoria en las prácticas heterosexuales, cuando es una práctica muy dolorosa por las mujeres. Otra forma más de poder difundida a través de la pornografía. Sí. A todo esto muchas también se enfadaron, bueno, se enfadan mucho conmigo, pero muchos se enfadaron mucho cuando una vez escribí que sin coito no hay aborto, ¿no? Como si yo fuera la inventora de esa frase o como si estuviera culpabilizando a las mujeres hetero, pero bueno, para nada es así. Es como, bueno, en Chile se decía harto el sexo lésbico es anticonceptivo.
Y es verdad, así como que cuando uno dice la verdad, como que te odian más. La gente te odia más. El aborto, digamos, desde una mirada lésbica, feminista radical, es la consecuencia de un sistema que ha basado la sexualidad en una práctica que no es sexual, es una práctica reproductiva, es una práctica peligrosa porque conlleva riesgo de embarazo no deseado y, sobre todo, es la causa principal de infección por cistitis. Cuando una mujer tiene cistitis, en el 90% de los casos, por no decir todos, es por el coito como práctica sexual como única, o de la que es la común, ¿no? Es como lo típico dentro de la cultura hetero de los preliminares y el coito, ¿no? O sea, es Claro. además de que Son tan raros los heteros. Lo siento. además de producir dolor en la mitad de las mujeres y no ser nuestra fuente de placer, sino la que el hombre utiliza como fuente de placer por lo que implica como práctica de poder, que es por lo que obtienen el placer principalmente. Y quizás muchas diréis, Ana, pero yo tengo orgasmos mediante el coito. Bueno, igual que se pueden tener orgasmos cuando estamos dormidas, ¿no? Anne Coed, de hecho, la que he mencionado antes, habla de cómo a través de la propaganda heterosexual hemos acabado erotizando a nivel psicológico el coito, la erotización del poder y de la sumisión. Y muchas también me dicen, bueno, pero es que a mí me gusta, ¿qué le hago? ¿No? Ya, pero es que el feminismo radical y lésbico ha problematizado y reflexionado sobre la sexualidad y las relaciones de jerarquía entre los sexos como algo construido, mediante el cual se perpetúa nuestra subordinación y la supremacía masculina. O sea, no todo lo que nos gusta nace de un deseo genuino y no patriarcal, y de hecho surge de prácticas de dominación masculina. Igual que problematizamos prácticas violentas, que muchas mujeres dicen, ya, pero es que a mí me gusta el BDSM, o a mí me gusta ver pornografía, pero es que el feminismo radical no va a parar el análisis porque a una mujer en concreto individual le guste. La cosa es cuestionar y revisar lo que nosotras mismas hacemos o lo que nos gusta, nuestro propio deseo, ¿no? Sí, gracias. Así ya va bien. Vale. Perfecto. Bueno, luego también queríamos comentar el tema de que salir de la heterosexualidad obligatoria no es igual a existencia lesbiana. Es decir, muchas mujeres consiguen abandonar la heterosexualidad obligatoria y vivir vidas plenas con ellas mismas sin depender, sobre todo simbólicamente, pero también físicamente, de hombres. También a nivel de autonomía sexual, no depender de otra persona, en este caso de un hombre, para el placer. Y eso es un primer paso hacia la existencia lesbiana, pero creo que hay una diferencia, no sé cómo lo verás tú, entre salir de la heterosexualidad y ser o vivirse lesbiana. Bueno, como decía antes, de que salir de la heterosexualidad es muy diferente a la vivencia lesbiana, porque en verdad, y como tú bien también lo dices, es como salir de la heterosexualidad, es salir de la heterosexualidad. No, porque tú perfectamente puedes vivir como en una casa, así en soledad, y es muy triste obviamente, porque vivir en soledad siempre es triste. Pero la existencia lesbiana yo lo veo como vivir en compañía, vivir con otras mujeres, y no estoy hablando de vivir, porque, pero ¿cómo vas a vivir en una comunidad lésbica? Y es como, no, tal vez no, porque sí, vivimos en un capitalismo salvaje, pero sí relacionarse lo más posible con mujeres, y tener unas buenas relaciones con esas mujeres, y eso es lo que nos cuesta, y eso como que tener buenas relaciones, tener una relación buena con mujeres, no sé por qué nos cuesta tanto, así, siempre nos ha costado. Y vivirse lesbiana, siento que sí, está el tema de estar con una mujer y tener un deseo lésbico, pero también está el tema de convivir con otras mujeres y tener buenas relaciones con las mujeres. A mí me parecería muy triste que yo no convivir con otras chicas y pensarme así toda la vida. Y que veo muchas veces en el lesbianismo eso, y me parece demasiado triste, porque qué más bonito que la existencia lesbiana. Sí, yo también lo veo en el sentido de que cuando se dice desde el feminismo radical como cuestionemos la heterosexualidad obligatoria, la respuesta inmediata es tú lo que quieres es que todas las mujeres nos hagamos lesbianas, que sí, pero que
lo que estamos diciendo es cuestionar una institución que es peligrosa, es asesina y es opresiva para todas las mujeres. Y eso no implica vivirse lesbiana, que para mí está ligado, porque quienes hacen ese análisis son las feministas radicales lesbianas, pero que no estamos diciendo hazte lesbiana, que también se dice algo y se enfadan, pero estamos hablando de problematizar una institución que parece que se da como dada, como bueno, como se ha hablado de las orientaciones sexuales, como si la heterosexualidad fuese una orientación más. Este es el problema, porque no es una orientación más, es una institución que implica muchas de las ramas opresivas dentro del patriarcado, ¿no? Igual que nosotras también lo relacionamos mucho, el tema de orientación sexual, con la noción que se tiene de identidad de género. Para mí es totalmente sinónimo cómo se entiende la orientación sexual a nivel identitario con la identidad de género, porque sirven ambos paradigmas para la perpetuación de la institución de la heterosexualidad, porque la identidad de género sigue como para cortar, capar toda transgresión a la feminidad patriarcal, es decir, una mujer que no es femenina tiene que ser un hombre, es otra vez ese paradigma heterosexual, y la orientación para seguir considerando la heterosexualidad como una orientación más y no como una institución opresiva para todas las mujeres, no solo para las lesbianas, que es que me han dicho, no es que la heterosexualidad es solo opresiva para las lesbianas que se les ha impuesto, no, es que eso da a entender que algunas nacen hetero y otras no, y eso no es así, ese es otro engaño más, un mito patriarcal, ¿no? Y también le veo similitudes en cuanto a innatismo, el identitarismo y como asimilaciones, como algo que el patriarcado puede asimilar para no subvertir el sistema. Y luego también queríamos comentar el tema lesbianismo versus existencia lesbiana, o sea, lesbianismo como ismo, ¿no? Yo es que es lo que decía antes, que personalmente me dan igual los motivos por los que una haya llegado a la lesbiandad, es decir, porque ha sido por un rechazo a los hombres, da igual. Pero no concuerdo con las teorías del lesbianismo como ismo, en el sentido como conjunto de ideas, como ideología de hacerse lesbiana con el fin de acabar con el patriarcado. A mí personalmente, no sé cómo lo verás tú, me parecen visiones utilitaristas en el sentido de, y esto también lo vivo dentro del movimiento feminista, de si no existiera un patriarcado no estaría contigo, ¿no? Como si fuera que están unidas por lo que nos hacen los hombres y no por un deseo genuino de estar juntas, ¿no? Sí, es como también lo que decía, políticamente correctas. Y lo políticamente correcto está bien, sí, podemos ser políticamente correctas, pero también el deseo es importante. Y desear estar con mujeres, siento que es lo que tendríamos que propagar, el deseo de estar como una mujer. Más, y no te estoy diciendo hazte lesbiana, así, maldita heterosexual, como nos ven, que es como, o que estamos haciendo propaganda lésbica, de que me encantaría que se hicieran lesbianas las heterosexuales, porque en verdad es una invitación. Yo siempre he dicho, el hacerse lesbiana es una invitación, y es una invitación a pasarla bien, más que nada. Ana siempre desde que la conozco me dice que yo lo único que quiero es pasarla bien y que me encanta el estilo de vida de pasarla bien, pero es que nos han enseñado tanto a sufrir a las mujeres, entonces lo vemos tan difícil y desde ahí viene la heterosexualidad, porque la heterosexualidad es sufrimiento. Todas las mujeres con las que he estado, generalmente me pasa mucho, que son ex heterosexuales, y cuando me cuentan sus vivencias con los hombres es como, ¿en serio? Así ya todavía no, como que nunca lo puedo creer porque es como siempre doloroso. Vienen desde un dolor y vienen desde el dolor y eso está mal, así nos enseñan tanto de esto. Y también ahí está todo lo que tú también decías de la penetración, porque la penetración es dolorosa. Entonces la heterosexualidad yo lo veo como, lo asocio con el dolor. Piedras. Yo la asocio mucho con el dolor. Y porque lo he escuchado, no es porque lo he vivido. Y
Eso también tal vez me digan, es que tú nunca has sido heterosexual. Lo agradezco mucho, en verdad. Pero lo he escuchado tanto de mujeres que ha sido doloroso, que no lo pasaron bien en la heterosexualidad, que me parece que por favor nos hagamos un favor y ahora estemos felices en el lesbianismo. También eso, porque muchas, como está lo políticamente correcto, no se sienten felices. Y es porque no viene del deseo y no lo convierten en deseo. Y el deseo también se puede convertir, si eso también se aprende. Podemos aprender a estar con mujeres, podemos aprender a desearnos, podemos aprender a querernos. Y mientras hagamos eso, yo creo que vamos a ser mucho más felices. Y yo creo que también esta charla, la charla en verdad, Ana siempre, yo sabía que Ana iba a preparar un PowerPoint con millones de teóricas que a mí se me iban a olvidar. Yo te iba a decir, no, en un momento estaba a punto de decir esas frases de Sheila Jeffrey, ¿sí? Pero tú y yo la tenías. Pero bueno, yo ya sabía, ya preparamos la charla ambas y pusimos los memes ambas. Pero estaba también un tema de que cómo preparamos una charla desde una vivencia como la de Ana, que es la vivencia desde salirse, escaparse, fugarse de la heterosexualidad, y que vengo escuchando mucho ese discurso de muchas mujeres, y una vivencia que puede venir, que siempre me han dicho, pero es que tú eres del Born This Way, y es como, yo no, puede ser que yo sí, porque todas las mujeres nacemos lesbianas, pero yo agradezco mucho haber estado siempre con mujeres, y más allá pero es por un tema de que yo no he tenido dolor en mi vida. Yo siento, he tenido otros dolores, pero yo no he tenido ese dolor tan específico como la heterosexualidad, que yo lo veo como doloroso. Y estamos tan acostumbradas al dolor que no lo asociamos, no hacemos esa asociación, no podemos separarnos de ese dolor. Y nos cuesta mucho separarnos del dolor y lo vemos como placer. Y ahí viene todo el BDE, el BCM, esa tontera. El porno, todo. Entonces, todo está mal. Yo es que el problema que veo por ejemplo, una frase que me dicen recurrentemente las lesbianas que no son feministas radicales es pero es que tú no puedes ser lesbiana porque tú no has sufrido lo que yo he sufrido. Y es como, eso volvemos otra vez a lo que, Uma Conti lo llama como la Olimpiada de las opresiones, ¿no? Como si la heterosexualidad fuera un camino de rosas. O sea, si precisamente estamos hablando de que siempre, por eso nos volcamos al dolor. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué nos volcamos tanto al dolor? ¿Por qué no podemos vivir la vida con placer? Y una de esas es placeres lésbicos. Claro, pero lo que yo veo es que en la existencia lesbiana el dolor muchas veces viene de dentro, pero sobre todo viene del lesbo-odio de fuera. Claro. Y del autoodio también. Por no y es porque te enseñan a que tienes que ser heterosexual y viene el autoodio, viene la misma misoginia que una tiene y que dice, no puedo ser lesbiana, que yo estuve 18 años en eso con niña. Y es como, ¿cómo? Así, yo era muy lesbiana. Y yo prefería 1000 veces, es que yo en verdad yo agradezco mucho mi misandría infantil y que nunca quise estar con hombres. Y que me dieran tanto asco, en verdad. Es como que lo agradezco un montón, gracias Vicky de niña, que me dio tanto asco a los hombres. Entonces, esas cosas pero mi sufrimiento siempre fue desde mi odio, no desde el dolor que me causaba directamente un ser del horror. Yo es que creo que también es muy difícil como ex-hetero asumir que todas las relaciones sexuales que has tenido han sido violencia sexual. Y yo creo que eso es súper durísimo de asumir. No tengo una sexualidad sana porque todo lo que ha pasado han sido violaciones, abusos sexuales. Violación. Y eso cuesta, porque a las mujeres nos cuesta, porque te cuesta más que nada de asumir que fuiste violada.
o que fuiste abusada. Y es como, no, es que, ¿cómo? Y ahí empieza a hacer el chip y el cortocircuito y ahí nos empiezan a odiar más, porque es como decía, cuando uno empieza a decir la verdad de las cosas, te odian más. Y la verdad es que el dolor que has vivido, que estando con hombres, sí viviste violaciones, sí estuviste, como tú también, porque obviamente que esa encuesta que se hizo en 2011, si no fue hace tanto, decía que la mitad de las mujeres vivían su sexualidad con dolor o que no querían tener sexo con estos varones. Entonces es como, ¿en serio? ¿Eso es lo que se quiere para las mujeres? Y yo quiero lo mejor para las mujeres, para todos. Y eso es el lesbianismo. Yo pienso que también lesbianismo como ismo, el problema que le veo, no como existencia lesbiana, yo prefiero decir existencia lesbiana que lesbianismo porque lo veo un poco como sucede en el movimiento feminista. A mí personalmente, cuando te haces feminista, pues lo típico, no vas a hacerte de esta organización, de la otra, vas a todo. Y luego, pues te das cuenta de que esas mujeres con las que estás militando, que odio esa palabra también, me parece muy masculinista. Es que todo viene de los hombres, entonces todo eso es como tú te das cuenta de que esas mujeres con las que estás compartiendo tu tiempo para luchar contra un patriarcado no serían tus amigas si no existiera un patriarcado. Claro. Que lo único que te une a esa mujer es las cosas horribles que te han hecho los hombres. Y es como una visión súper utilitarista, por eso yo veo más la existencia lesbiana desde un querer y desear estar con mujeres y de ser amigas, porque también creo que hay que reivindicar la amistad. La amistad eso es política. Sí, la amistad entre mujeres es muy... deberíamos ser amigas, bueno, no todas obviamente, porque no nos vamos a llevar bien todas, porque siempre dicen, ay, es que... bueno, en los grupos, como tú decías, pero deberíamos buscar amigas, y eso nos cuesta mucho también, nos ha costado un montón. También es ya... Porque también te enseñan que tienes que, la pareja para skill, que habla la Margarita Pisano mucho. Así que ella ha sido una de las afortunadas de conocer a Margarita Pisano. En vida. La Margarita Pisano, que habla en Julia quiero que sea feliz, es un libro que también lo recomiendo mucho, está en internet, es gratis por internet por si acaso. Ahí la Margarita habla mucho de la pareja parejil. Y de cómo muchas repiten la misma práctica, las prácticas heterosexuales que te aíslan y que te empiezas a aislar con tu pareja mujer, estoy hablando. Y eso nos quita, nos hace ser igual a una pareja heterosexual, la verdad. Y en verdad no estamos reivindicando la amistad entre mujeres, que la amistad entre mujeres o el buscar ser amigas de otra mujer, que eso es muy importante, y la amistad y el tener un compañerismo y una amistad no es que me carga la palabra compañerismo. Sí, pero que tampoco, que yo pienso que no nazca desde que lo único que nos una sea lo que nos han hecho los hombres, claro, sino lo que somos nosotras genuinamente y de lo que somos y de esa parte no tocada por el patriarcado que somos nosotras y que que somos todas diferentes entre nosotras y como... que te guste la diferencia de otra mujer, claro, y disfrutar de nuestras similitudes y diferencias, pero no solo por lo que nos hayan hecho los hombres, que evidentemente si has estado en la heterosexualidad vas a venir bastante tocada, pero no es lo que te une a otra mujer. Y nosotras preferimos por eso hablar de existencia lesbiana y no de lesbianismo. Y bueno, creo que ya es hora de las preguntas, sí, de terminar, porque podríamos estar hablando de esto. De hecho, mucho. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer, bueno, pues el turno de preguntas, por ahí ya se acercará mi compañera y por aquí me acerco yo, ¿vale? No es inalámbrico, así que bueno, habrá que andar con el cable. Bueno, cuando queráis. Este funciona, este no. Mira, Elena, ¿me oye? ¿Ahora? Vale. ¿Siempre las cosas legales? Como quieras. No, mejor no. Demasiado luz. Vale.
sé cómo Ah, apagarlo, esto está pero- apagado. Ah, vale, perfecto. Lo único que no sé si me llegará hasta allí, ¿vale? A lo mejor te tienes que levantar un poquillo. Sí, si te levantas. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla, ha sido muy enriquecedora. Y como habéis dicho, la verdad que es uno de los temas más espinosos dentro del feminismo, así que es muy importante tocar el tema. Y bueno, quería formar un par de preguntas, a ver qué opináis y invitar a la reflexión, ¿no? Porque obviamente creo que a día de hoy la decisión racional para todas las mujeres es ser lesbianas, o sea, la forma racional es esa, ¿no? Pero en un mundo en que no existiera la opresión hacia las mujeres, considero que todas las personas podrían ser bisexuales, ¿no? Que se relacionan con cualquier persona independientemente de su sexo, ¿no? Entonces, aún no me he leído toda la teoría de lesbianas teóricas y a lo mejor flaqueo en algún término o en alguna cuestión, pero creo que a veces con este tema, y más como habéis dicho que es tan espinoso, ¿no? Porque toca el tema del sexo, ¿no? La sexualidad, porque todo en este mundo se mueve por suerte o desgracia por el sexo, por el amor, ¿no? Entonces creo que para las mujeres que son lesbianas y que teorizan sobre este tema, creo que es súper importante acercarlo de una forma lo más correcta posible, ¿no? Porque, como bien habéis dicho, se llevan muchas malinterpretaciones, ¿no? Y sobre todo en el mundo de las redes sociales, ¿no? Que una frase se puede llevar a todo lo contrario, ¿no? Y con esto quiero decir porque si queremos realmente acercar a las mujeres a que se hagan lesbianas, es súper importante hacerlo desde la forma más correcta posible, ¿no? Con todos los temas del feminismo se tiene que hacer, ¿no? Como con cualquier movimiento social, ¿no? Para mejorar la situación de todas las personas, ¿no? Pero en concreto con las mujeres, con el feminismo, el lesbianismo es súper importante, ¿no? Y nada, que muchas gracias y que no sé, ahora se me ha olvidado un par de preguntas mientras hablaba. Bueno, Pero, a ver, sobre lo que has dicho, bueno, yo en verdad, yo como que Toda siempre me pasa mucho como de que cuando hablan de la forma de que tenemos que hablar, las mujeres me molesta, porque como que tenemos que siempre controlarnos y ser tan políticamente correctas y ser tan bonitas. Y bueno, la Pisana hablaba muy golpeado. La Pisana era maravillosa, era una mujer que cuando hablaba, ella golpeaba la mesa. Ella era capaz y hablaba con queer, generalmente la ponían en una mesa con puro queer. Y cuando hablaba, golpeaba la mesa. Se enojaba y todo el mundo le temía, así. Más que nada, más que respeto, era temor. Y me parece maravilloso, porque, y no por una política del temor, sino que, no es que me parezca maravilloso, pero era como, ella no era políticamente correcta, ella y ella siempre decía, yo no voy a hablar desde lo bonito, desde lo buenito, desde lo políticamente correcto, porque a las mujeres eternamente nos han pedido eso. Y los hombres siempre siempre han golpeado la mesa, siempre han levantado la voz, siempre han sido los que, y ellos se les respeta. Ellos lo ven como, siempre cuando hablan así es el respeto. Cuando nosotras hablamos así, estamos, ¡ay no! Es que nos estás atacando. Y por lo menos de esa parte, yo no me parece que tengamos que tener un control como de nuestras emociones al hablar. Me gusta mucho Ana porque Ana despotrica en Twitter y como que me importa con nada, así cuando habla. Yo aprendí a las charlas a hablar así, pero como no me gusta Twitter, la verdad, como que yo la leo así, me río. Pero siento que está bien, que es muy bien, y que hay que ser más así, que estar más controladitas con el tema de hablar y de decir esto, de hablarte. Y además la heterosexualidad, como hemos venido diciendo, es un tema fuerte y hay que hablarlo y como también hay que decir todas las verdades de la heterosexualidad, porque si ponemos a decir, no, mira, ¿sabes qué?
es que la heterosexualidad es esto y empezar a hablar así, no nos van a pescar nunca, no nos van a creer nadie. Hay que decir que la heterosexualidad es violenta, que la heterosexualidad no nos beneficia, y esas palabras molestan mucho. Por lo menos en ese tema sobre la heterosexualidad. Lo que me pasa es que tú puedes empezar siendo muy correcta y pedagógica y todo lo que tú quieras, pero aún así te van a atacar. Entonces, el problema que veo yo es que solo se ve el ataque cuando viene por parte de nosotras, y normalmente, habitualmente, es una respuesta a otro ataque. Y normalmente no se ve el otro ataque, ¿no? Y es como un poco contradictorio, pero sí es verdad que al menos yo intento ser normalmente... No, políticamente correcta en las redes, pero a veces como que despotricas mucho y como que la gente lo ve mal. Sí, y bueno, también quería comentar lo que has dicho sobre la bisexualidad en el futuro mundo no patriarcal. Yo pienso que aún así seguiría existiendo la diferencia sexual y que seguiría existiendo a pesar de que no existiera patriarcado y generáramos una cultura basada en nuestra propia vivencia como mujeres. Eso no se podría negar. Entonces, yo no pienso que en el futuro, aunque no hubiera patriarcado, todas las mujeres fuéramos bisexuales, porque la diferencia sexual seguiría pesando y la cultura que generemos las mujeres seguiría pesando. Y además de que los hombres seguirían existiendo. Y la cultura de los hombres está mal. Los hombres han hecho todo mal. El problema son los hombres. Además que tampoco podemos hablar de futuribles cuando tenemos esta situación. El problema es ahora. ¿Verdad? Sí, el futuro, de hecho. El mundo se está acabando, en verdad, así que el futuro no sé si es tan posible. Yo vería más la solución ahora, así como que me concentraría ahora porque hay un cambio climático igual en el mundo, entonces me concentraría más en mi felicidad que en el futuro. Que empezar en ese mundo futuro del no, si vamos a ser almas libres, como pensar como casi como que somos entes, me parece un poco bonito, una utopía y todo eso, pero el mundo se acaba mañana, cabras, entonces. Sí, perdón. Ahora, que con lo que habéis dicho, claro, me surgen dos cosas, ¿no? La primera es que no estoy diciendo que tengamos que moldear nuestro mensaje ni cambiar nuestras palabras, cada una es como es, expresa como quiere, pero al final las que podemos y tenemos la capacidad para poder hacer pedagogía, ¿no? y enseñar, creo que es súper importante eso en cualquier movimiento social, en mandar el mensaje lo mejor posible, que eso no implica cambiar el mensaje, sino mandarlo de la mejor forma posible para que se entienda, ¿no? Y lo digo porque, claro, las que, sobre todo en redes sociales, pues vemos cómo está este tema, ¿no? Porque está muy crispado, ¿no? En ocasiones, sin darse cuenta, hay descalificaciones entre unas partes y otras, ¿no? Y claro, está mal por ambas partes, ¿no? Desde decir que las heteros son una mierda, ¿no? Entonces, no es eso, al igual que no decimos que las mujeres en situación de prostitución son una mierda, tampoco podemos decir que las heteros son una mierda, ¿no? Creo que es importante ese tipo de cosas. Yo no creo que se diga eso como algo, o sea, yo no lo he visto nunca, pero Yo he visto a alguien decir como que Las hetero, así, las mujeres hetero, yo he visto la heterosexualidad es una mierda. Y eso es bien diferente, la verdad. Porque la heterosexualidad sí es una mierda. Las mujeres son maravillosas. Y lo otro que quiero decir es que si creemos que en un futuro la diferencia sexual también existiría, entonces ¿para qué narices qué estamos haciendo con el feminismo? ¿Por qué no matamos a todos los hombres si consideramos... No. Estamos en eso. Sí. No, lo digo También te porque- recomiendo a Mari Solanas. Lo digo porque al final este tema es importante, ¿no? Porque si consideramos que ni siquiera en el futuro podríamos acabar la opresión, entonces... No, sí, con la opresión sí. Lo que pasa es que yo considero que, o sea, por tu pregunta que has dicho de todas podríamos ser bisexuales, yo opino que no, porque seguirá existiendo la diferencia sexual, que no quiere decir la opresión. Me refiero a la diferencia sexual como vivirse mujer en una cultura creada por las mujeres.
Ah, vale, entonces eso es diferente. No, yo creo que al final sí que es cierto que si tú conoces tu anatomía es mucho más fácil que te entienda alguien con tu misma anatomía, ¿no? Entonces, quizás la homosexualidad lesbianas y gays sería muchísimo más amplia y a lo mejor habría menos personas hetero, ¿no? Porque nos entenderíamos mejor entre personas del mismo sexo, pero bueno, hasta que muchas gracias. A ti. Vale, por aquí tenemos otra pregunta. Hola, bueno, muchas gracias. Y más que una pregunta es un poco... Bueno, sí, hay una preguntita. Bueno, pensando en lo que habéis estado hablando, me han venido, no sé si... No puedo ponerle que si fue lecturas de Monique Wittig o de Armin Rich, o creo que más bien fue de Audre Lorde, ¿no? Sobre la existencia, ¿no? El concepto de la existencia lesbiana. Estoy totalmente de acuerdo. Aparte, no voy a contar mi vida, pero ha sido así, ¿no? Y entonces creo que era Audre Lorde que nos decía que esa existencia lesbiana no era que tuvieras que tener relaciones sexuales con una mujer, sino que tenías que aprender que no somos competencia, que somos hermanas, ¿no? De hecho sí, creo que fue en el libro La hermana extranjera de Audre Lorde. Somos hermanas y de hecho lo que podemos disfrutar, ¿no? Del contacto, de las relaciones. Y eso sería, creo yo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, esa existencia lesbiana. Que desde mi punto de vista y mi experiencia personal, al final, pues, desembocar en un deseo sexual que no puedes evitar, ¿no? Por las personas de tu mismo sexo, ¿no? De las mujeres. Eso por una parte, ¿no? Y creo que esto es lo... Claro, y mi pregunta está, todas estamos rodeadas de la mayoría de nuestro entorno, ¿no? De un montón de amigas heterosexuales, que claro, si vamos y le decimos, como tú has dicho antes, me he dado cuenta de que toda mi vida heterosexual he sido violada. Eso es muy fuerte para decirlo. ¿Vale? Entonces, cuando lo estaba diciendo, yo estaba pensando en toda mi vida heterosexual, que ha sido mayor que la lesbiana, y he dicho, joder, y me han venido los flashes, ¿no? Digo, vale, yo en ese momento disfrutaba, sí, pensaba que estaba disfrutando, tuve orgasmos, otras veces menos y tal, pero sí que es verdad que ahora, desde esta mirada, ¿no? Que las gafas son violetas, aunque debe ser rojas, digo, ostras, pues sí que lo puedo ver así. Pero claro, no podemos, para convencer a nuestras hermanas heterosexuales, y que no heterosexuales, sino que están dentro de ese sistema de opresión, de sumisión, que lo ven lo natural, no podemos decírselo de esa manera. Quiero decir, es mi pregunta, ¿debemos decirlo de esa manera o debemos crear un relato un poquito más sutil para que ellas mismas lleguen a esa comprensión? Porque también, por otra parte, otra cosita también es que el tema de hacer el enfoque en la penetración, ¿no? Es el mal, ¿no? O sea, yo digo, mi experiencia personal es que llevo años sin penetración, porque es que no me... O sea, lo sabéis todas, ¿no? No tengo que explicar nada, ¿vale? Pero no quiere decir que yo haya estado en momentos con personas que hemos tenido del otro sexo, que hemos tenido tal conexión, tal deseo, que ahí se abría todo y era algo que apetecía. Entonces, claro, cuando hablamos con heterosexuales y queremos convencerlas de que necesitan entrar en esa asistencia lesbiana, también hay que saber cómo guiarlo y no darles, no mandarles esa que a mí me encantan, y las comparto aquí entre nosotras, lo que sí, matémoslo, menos a mi niño. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí tenemos que cuidar un poquito también la forma de llegar, porque hay muchas mujeres que necesitan darse cuenta, ponerse esas gafas violetas, porque al final la existencia lesbiana es eso, ponerte esa gafa violeta y ver que quiero hablar contigo, ¿sabes? Quiero hablar contigo porque desde esa existencia lesbiana no tiene que haber, todo no gira no se trata del amor que decía la compañera, que todo gira en torno a dicho deseo, amor. No, el amor es una cosa, y el sexo no deseo, y el sexo es otra. ¿Vale? Entonces todo tiene que girar en torno al amor. Y el sexo es una parte que, como decía Audre Lorde, ni siquiera es el erotismo total, es solamente una parte, y eso es
lo que tenemos que aprender y transmitir. Vamos a querernos todas. Y si viene el sexo, súper bien, pero si no es que vas a disfrutar igual. Y luego te acuestas con quien quieras y tal. Pero yo creo que eso es bueno, en mi punto de vista, no sé si lo... Sí, yo sobre lo primero que has dicho de Audre Lorde, ella tiene un ensayo muy bueno que es que habla de la erótica, y en esa pues se habla de la diferencia entre la pornografía y la erótica y de que tenemos que construir un erotismo de las mujeres, y eso yo lo veo súper interesante en relación al feminismo, y de esto también lo habla Kate Millett, de cómo a través de cultivar relaciones con mujeres dentro del feminismo se acababa dando esa conexión a todos los niveles que incluía también la sexual, que es mi propia experiencia también. Y luego, respecto a lo que estabas diciendo, es que yo creo que puede haber de todo, en el sentido de que yo cuando era hetero y vi que una mujer lesbiana me decía la verdad en mi cara, es doloroso, pero yo lo he preferido así. O sea, yo creo que también van con cuestión de personalidad, es como, te dicen una verdad en la cara y jode porque sabes que es verdad, pero está ahí, ¿no? Entonces yo creo que también hay mujeres que lo hacen más pedagógico y más tal, como por ejemplo Iris, que está por aquí, Iris Borda, que son más amenas, y luego puede haber otras mujeres que por su personalidad también lo digan de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que puede haber de todo, y que al final como tenernos que meter dentro de un marco de tenemos que ser correctas, tal, no sé qué, es como suprimir un poco nuestras diferencias también, ¿no? Y además que yo me acuerdo, yo siempre antes era súper correcta, la verdad, era como no, y una ya diciendo hasta lesbiana, sienten que las están atacando. Entonces, si empezamos con que ya diciendo hasta lesbiana, que no es como te voy a violar y hacer, no sé, cosas así, que es lo que hacen los hombres, se sienten atacadas. La verdad, un discurso más suave, yo era como, no sé qué más podría decirte, a pesar de que decirte que efectivamente te están violando en una relación heterosexual. Entonces, me parece que nuevamente caemos en el control de nuestras emociones y de nuestras formas y de que todo lo que nos han dicho como mujeres que tenemos que ser. Y como a Ana también, Ana cuando le dijeron eso, cuando una lesbiana le dijo, oye, que fuiste violada por todos los hombres con que estuviste, Ana prefirió, y hay muchas mujeres que prefieren ese golpe duro, de realidad, no estoy hablando de un golpe físico, prefieren ese golpe más duro de realidad que el golpe más suave y más de pasos de bebé, que yo siento que muchas mujeres sí están dando y sí dan, y que es bonito, porque en verdad, como nosotros decíamos, como llegues al lesbianismo, no nos importa. Entonces, pero hay obviamente sí, hay otras chicas que son mucho más pedagógicas que nosotras, yo creo, pero me acuerdo que yo al principio sí, yo era muy pedagógica, pero ya después me aburrí. O sea, era como, ay no, como que cualquier cosa que dijera me empezaban a decir, no, pero es que tú estás obligando a que otras mujeres se hagan lesbianas. Y yo nunca obligo, en verdad mi discurso siempre ha sido una invitación. Y yo digo, mi discurso es una invitación a serte lesbiana. Una invitación a la felicidad. ¿Y eso suena bonito o no? Dígame, ¿dónde está la violencia ahí? Hola. Bueno, primero de todo, muchas gracias, ha sido maravilloso, quería escucharos. Y después, es que ahora lo estaba pensando y no es tanto una pregunta, pero bueno, igual sí. Que es que decíais esto de que heterosexualidad obligatoria, es como repetir, porque la heterosexualidad es obligatoria, ¿no? Pero también estaba pensando que cuando decimos sexo heterosexual o sexo entre un hombre y una mujer, o sea, en un contexto heterosexual, no sé si puede existir el sexo en ese contexto. Me explico, ¿dónde está? O sea, el continuo de la violencia, ¿no? ¿Dónde acaba el sexo y empieza la violencia? Yo estoy obsesionada con este tema. Porque además yo estoy en una relación heterosexual, entonces me obsesiona por 2000, ¿no? Pero me pregunto, ¿dónde
¿Dónde está el límite? ¿Qué es lo que diferencia? Ya no es tanto la penetración, que evidentemente también, sino todas las dinámicas que se pueden dar en una relación sexual hetero, las dinámicas de antes, el cómo tú te preparas y el cómo no se prepara él, ¿no? A nivel físico, a nivel de estar guapa, de estar, etcétera. Todo esto me parece violencia. Y entonces mi pregunta, mi obsesión es que ¿se puede dar sexo en un contexto heterosexual? ¿O es todo violencia? ¿O dónde? O sea, ¿qué es qué? Por favor, que alguien me aclare esto. Muchas gracias. A ver, yo personalmente pienso que no, pero que creo que cada mujer, en particular las que prefieren o en este momento están en situación heterosexual, que yo llamo situación de heterosexualidad. Cada una tendrá que ver hasta dónde le renta, hasta dónde le satisface. O sea, yo tampoco puedo hablar por todas las mujeres, yo puedo hablar por mi propia vivencia y mi propia vivencia es que no. Yo tengo amigas hetero y las quiero mucho. Y estas mujeres, yo también, yo pienso igual que Ana, pero yo me pueden decir muchas veces que como, ay, tú nunca has vivido con la heterosexualidad. Entonces, pero a mí, por lo menos, creo que no. Yo creo que no. Como es que ya partiendo desde las prácticas que se esperan de nosotras dentro de una relación heterosexual, toda esa mítica, es que tendría que hacer un trabajo el hombre y normalmente no está dispuesto a hacerlo y yo tampoco estaba dispuesta a gastar mi tiempo para que él lo haga, ¿no? Entonces lo veo un poco difícil. Pero creo que también hay tal vez... Pero eso también es bueno tener amigas mujeres y estar con otras mujeres y comentar y hablar de estos temas también, porque nosotras podemos hablar mucho sobre heterosexualidad obligatoria, pero si no lo comentas con otras mujeres, si no se habla el tema, que es también un tema tan tabú que no se habla, nunca vamos a poder tener una solución, una respuesta real, hacer la respuesta que queremos o que nos dé una confianza o una verdad que nos haga sentir bien. Entonces yo creo que mejor, es bueno que se conversen estos temas, es bueno que nos inviten porque nos pagaron los pasajes obviamente y nos dan de comer, pero también es bueno que entre ustedes, entre nosotras las mujeres empecemos a conversar y empezamos a hacer un continuum realmente lésbico, y un continuum lésbico es tener amigas y conversar estos temas, por favor, no ser un tabú. Eso. Otra pregunta. Hola, gracias por la charla. Quería comentar alguna cosa que en términos de concepto como que o no acabo de entender o que que no me cuadran. En plan, o sea, por ejemplo, me pareció muy interesante cuando comentasteis lo de salir de la heterosexualidad, como que no implica per se la existencia lesbiana o hacerte lesbiana, porque, por ejemplo, vería problemático que yo, por el hecho de tener amigas, pues me dijese lesbiana, ¿no? En plan de, yo podría tener novio, ¿no? Pero yo me llevo muy bien con mis amigas y soy feminista y me digo lesbiana porque, bueno, como si lo tomara como una identidad más, ¿no? Entonces, eso, o sea, aclarar como un poco la definición de lesbiana en el sentido de que sea lo más, no práctico, pero como beneficioso para todas, en el sentido de que no sea, pues eso, una identidad a la que adherirse, pero sin que no tenga ningún sentido, ¿no? Entonces, entiendo que lesbiana tiene que pasar por una mujer que tenga relaciones sexoafectivas, aunque podamos cambiar, o sea, entiendo que tenemos que cambiar tal vez el concepto del sexo, que es patriarcal, ¿no? Porque es más como habláis del deseo, de eso de las teorías de la diferencia sexual, como más erótica y tal, pero tendría que pasar por eso, entiendo, la definición de lesbiana, ¿no? A ver, cada autora tiene una definición propia. Es como hablar de qué es ser mujer, pues lo mismo, ¿no? Pero a mí la definición de lesbiana que más me gusta no tiene únicamente que ver con el sexo, sino la que dice de dirigir todas tus energías personales, políticas, individuales y privadas, públicas y sexuales, todas. Para mí es todo ese continuo, pero no tiene por qué basarse en una definición. A mí basar una definición en la sexualidad me parece volver a caer en el patriarcado.
La cosa es la misma. La cosa sería que hay muchas mujeres que no son feministas, pero se dicen lesbianas porque son lesbianas, porque eso, la sexualidad y la orientación sexual, yo nací lesbiana y todo eso. Entonces, esas mujeres, dentro de, o sea, si nosotras no las consideramos lesbianas, que, o sea, a nivel, digamos, más sociedad global, ¿cómo clasificamos o cómo decimos la etiqueta lesbiana? Es que yo creo que ninguna mujer que tenga una relación con un hombre, que tenga amigas, no sé, o sea, no creo de verdad que se vaya a decir lesbiana. O sea, no lo veo como un problema real que esté pasando. No, me refería más a las mujeres que son lesbianas por el hecho de la sexualidad en plan orientación sexual, que se dicen lesbianas por eso, no porque sean, o sea, no porque tengan una conciencia más política. Yo incluso ahí veo algo político, en el haber rechazado la heterosexualidad, aunque sea a un nivel inconsciente. Por eso hay una frase que se dice mucho, que es que todas las lesbianas son políticas. Por eso yo nunca me he llamado a mí misma, aunque me lo llaman lesbiana política, porque es que todas las lesbianas, tengan una conciencia feminista o no, son políticas, porque implica ya algo político rechazar una heterosexualidad. Sí, o sea, a mí es que me rechaza, me chirría un poco, pues eso, que a las mujeres ahora se las educa en plan de te haces lesbiana porque tienes ganas de tener sexo con mujeres, en plan como se nos sexualiza tanto a las mujeres que al final las mujeres quieren estar con mujeres por desearlas sexualmente y ya está, o sea, no porque surja esa conciencia, ese querer estar con mujeres, o sea, tendría que ser como más la lesbianidad que se quiere definir desde el feminismo radical. Entiendo que es como más mirar desde priorizar y amar mujeres más que un deseo sexual que es la hipersexualización del patriarcado. Exactamente. Y solo una cosa más. Cuando habláis de que todas las mujeres nacen lesbianas, ¿lo decís más en plan simbólico o sea, porque me parecería como incoherente si se dice que todas nacemos lesbianas en plan como un biologicismo, pero no se puede nacer heterosexual, en plan es como más simbólico. Yo lo veo porque la primera relación de amor con la que tienes es con tu madre, porque nacemos de mujer, o sea, tu vida, esos primeros meses, está en relación con una mujer, con la que te alimenta, con la que te cuida, te ama. Y yo en verdad también lo veo el continuum lésbico. Y recomiendo mucho que lean Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana de Adrienne Rich, que ella lo explica mejor que yo creo que yo y tú. Y ya lo explico antes, en verdad, más que nada, para hacer un poco... Cuando lo decimos lo hablamos en ese sentido, sí. Aunque en realidad da igual si naces o no lesbiana. Claro. La cuestión es que no se nace heterosexual, porque si se naciera heterosexual, se nacería como... habría un biologismo del patriarcado, y nosotras no creemos eso, somos constructivistas. Sí. Gracias. Bueno, sobre lo que habéis dicho de la relación madre-hija, quería preguntar, porque una vez leí, y es para aclarar el término, leí, creo que era de alguna feminista también que estaba informando de esto, que la relación madre-hija era un poco erótica, o que había erotismo. Yo lo malinterpreté, creo, en ese momento con la concepción patriarcal de que el erotismo tiene mucho que ver con la pornografía. ¿Podríais aclarar un poco el erotismo dentro de la teoría lésbica? A ver, se habla mucho también desde el tabú que implica que esto lo habla Adrienne Rich en un libro que tiene, que se llama Nacemos de Mujer, el tabú que implica, por ejemplo, muchas mujeres sienten placer a la hora de amamantar a sus crías. Y esto se ha concebido desde el patriarcado como algo que es un tabú. Y cuando se habla del erotismo entre la madre y la hija, se habla de una erótica que es diferente a la pornografía del patriarcado. Es una erótica del placer. No implica una connotación negativa que implica la pornografía. Se habla desde ese lugar. Sí, yo opino exactamente igual. No, la verdad, eso. Gracias. Hola. No sé.
Hola, gracias por la charla. Yo, bueno, tengo como las ideas así, me cuesta un montón escribir así, o sea, voy a soltar a ver qué sale, ¿vale? Yo soy bióloga y lo veo todo desde el punto de la genética y la evolución, ¿no? O me gusta analizarlo desde esta perspectiva también. Y, o sea, yo no le veo sentido... A ver, ¿cómo lo digo? Si todos los gustos son sociales, entonces no tiene sentido hablar de orientación sexual, no tiene sentido hablar de monogamia, ni de relaciones, ni de pareja. Entonces podemos inventar en realidad la especie humana, ¿no? Entonces ya no somos una especie biológica, somos una especie social, porque la base biológica en realidad se puede modificar a base de socialización. Pues no sé, pues hagamos lo que queramos. Pero entonces también lo podemos hacer tanto con las mujeres como con los hombres, teóricamente, ¿no? Porque si no, pensar que los hombres no pueden cambiar nunca no deja de ser un poco sexista también, ¿no? Pienso. No sé, me explota la cabeza. Yo es que me dan igual. A mí igual. Claro, claro. Como dice, el mundo se va a acabar, disfrutemos ahora, hazte tortas, la vida es corta, hazte tortas. O sea, que si cambian por sí mismos, por su decisión y tal, genial, pero que a mí no me afecta. Vale, pero desde el punto de vista evolucionista, pienso en las próximas generaciones, pero en plan, no sé, centenares, miles o millones de años, ¿vale? En plan, ¿qué va a ser de la especie humana, no? Yo qué sé, me gusta imaginarme utopías y tal. Y entonces lo pienso en plan, a ver, es que exterminar a los hombres tampoco, porque no estoy a favor de la partenogénesis, porque no es natural en la especie humana, entonces dependeríamos de la tecnología, que no deja de ser muy de mentalidad masculina, de voy a dominar esto sin tener en cuenta, o sea, yo pienso que es como muy lo contrario de humilde, no me sale, arrogante, ¿no? O sea, la ciencia concebida así, que es muy arrogante, ¿no? Entonces, para mí, reproducirnos por partenogénesis me parece arrogante y, por lo tanto, machista, porque lo asocio, igual es solo, no sé, género también, ¿vale? Y no sé, le doy vueltas a eso, ¿no? Que sí, que estoy a favor del continuum lésbico del que habláis, me gusta mucho el concepto, ¿no? Pero entonces me lo voy imaginando en el tiempo, en plan, me imagino que sí, que vamos a conseguirlo, vamos a abolir el género, ¿no? Porque al final, pienso también, otra idea que me ha venido es que al final la heterosexualidad no deja de ser otra capa del género, ¿no? O sea, hay tantísimas, pues una, no sé si es como la más profunda, como la más básica, ¿no? Yo en realidad veo el género como una parte de la heterosexualidad. O sea, al revés, vale, sí, también, es verdad. Y entonces, claro, si vamos quitando las capas, pero quitar las capas implica quitarlas a todas las personas, o sea, a las mujeres y a los hombres. Entonces llega un punto que, ¿qué hacemos, no? O sea, y entonces me lo imagino, digo, como no me lo puedo imaginar, pues me cuesta mucho focalizarme, ¿no? Entonces, vale, sí, priorizo mujeres, y yo también estoy en una relación heterosexual, con 2 niños, hijos, varones. O sea que, bueno, estoy en un momento así, tengo gata, eso sí. La gata siempre es hembra, excepto un gato, sí, ese pobre que me lo que estaba a punto de... Nada, que me voy por la rama. Nada, ya está, yo creo que ya he soltado todo lo que me apetecía, gracias. Bueno, no sé en qué zoológico hubo que a unas aves mujeres lograron engendrar. Ana, por favor, tú que sabes más de eso. Yo también lo vi, eso Sí. que habían logrado... Que ya no convivían con hombres hace mucho tiempo, con varones, con pájaros machos, eso es. Con pájaros machos. Cero de biología, ¿verdad? Con pájaros machos y lograron engendrar un hijo, un huevito era, si no me equivoco, entre ellas dos. Entonces, creo que los cuerpos de mujeres son superiores son tan desconocidos, en verdad, que tal vez en el futuro si elimináramos a los hombres lo lograríamos. Yo creo que lo más importante, más que separarse físicamente de los hombres, es a nivel simbólico, en el creer que les necesitamos, que tenemos, o sea, que nuestra sexualidad dependa de ellos. Yo creo que eso es lo más importante.
Sí, más, también, y como les decía, el mundo, en verdad, es un lugar que se va a acabar luego. Sí, porque los hombres están destruyendo. Y a mí me hace mucha gracia este tema también, que cuando dicen la humanidad estamos destruyendo. No, los hombres y su sistema están destruyendo todo. Entonces, yo creo que lo mejor es... la vida es corta, se torta. Sí. Pero eso, así que gracias. A ver. Hola. Tenía una duda que o sea, creo que pasáis por encima del discurso. El problema que puede generar también tener sexualidad con mujeres. Entonces, cuando decís que la penetración es violencia, yo que también he tenido sexo con mujeres, o ser bisexual, cosa que también obviáis siempre en el discurso, es como que las bisexuales no existimos. Es que es heterosexualidad obligatoria, desde una perspectiva feminista. Vale, pues la sexualidad con mujeres que he tenido también ha sido con penetración. Sí, pero nosotros hablamos del coito, no de la penetración. Vale, pero el para mí pene en la vagina, como una práctica opresiva. Y el dildo en la vagina no es... Entonces no uses dildos. Sí. ¿Para qué te haces eso? ¿Para qué le haces eso a tu cuerpo? No, yo no lo uso, pero lo han usado conmigo lesbianas. Por eso, ¿para qué te haces eso a tu cuerpo? A ver, es que esta charla estaba enfocada en la heterosexualidad obligatoria, entonces podríamos estar hablando también otro día de sexualidad entre mujeres, que evidentemente está también impregnada del patriarcado. Efectivamente. Claro, es que es por eso que en todo el discurso era como, pásate a nuestro lado, perfecto, pues no me parece perfecto porque lo he experimentado. Obvio, también tienen, evidentemente, ser lesbiana no tampoco es un camino de rosas siempre, pero no tienes un riesgo a que te asesinen, a que te violen, a que te maltraten psicológicamente, a que te dominen, a que te abusen, al dominio económico, psicológico, sexual. Son ventajas y además, en verdad, yo como lesbiana también me ha pasado, lesbiana eterna, se puede decir, eterna, me ha pasado que han querido o me han hecho eso de tratar de meterme dildos, pero eso es una construcción heterosexual de lo que es la sexualidad. Y es, en verdad, pensar la heterosexualidad como la penetración. Es la mujer clitórica nuevamente versus la mujer vaginal. Entonces, pero entonces el hacerme lesbiana no me salva del patriarcado ni de la heterosexualidad, porque he estado con lesbianas que han ejercido quizás poder económico hacia mí, poder de diferencia de edad, que yo las he tenido que admirar porque teníamos esta diferencia de quizás 15 años, y me parece que es una repetición de estándares heterosexuales que la lesbianidad no me garantiza. Obvio que también se pueden dar diferencias de poder dentro de relaciones entre mujeres, pero no hay una estructura desde la base que sostenga esa diferencia. Y como nosotros también, esto es heterosexualidad obligatoria. Esas mujeres sí ejercían una heterosexualidad obligatoria. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la heterosexualidad obligatoria. Lo que nosotras queremos es salirnos de la heterosexualidad obligatoria, que también en relaciones entre mujeres. Relaciones entre mujeres, efectivamente. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, como hemos dicho, que nos enseñaron a ser heterosexuales. Y una de esas enseñanzas es la dominación, es el sexo con penetración, y es una mala enseñanza. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que nos salgamos de esa heterosexualidad también entre nosotras, entre las mujeres, entre las relaciones que tengas con mujeres, y disfrutemos. Y una cosa del disfrute es no tener relaciones de dominio, por lo menos. Y yo, porque como también te he dicho, yo fui eternamente lesbiana y también me ha pasado que estuve con muchas mujeres que tuve una relación horrible, pésima, pero nunca, ahora recién, cuando ya una se reconoce como, cuando quiere eliminar la heterosexualidad obligatoria, cuando tú dices, ya, no quiero más heterosexualidad en mi vida, heterosexualidad obligatoria en mi vida, ni en relaciones lésbicas, empiezas a buscar y a relacionarte con estas mujeres y a hacer un continuo lésbico. Y como decían, en ese mismo continuo lésbico empiezan a haber más, porque a mí también al principio no era como buscar la relación, porque tampoco es como que yo vaya a buscar una relación, sino que era como buscar una amistad, y ahí nace tal vez una relación.
Pero por eso es todo un continuum léxico. Y eso es el continuum léxico. También me parece un poco osado igualar la violencia que ejercen los hombres con la que pueden ejercer lesbianas cuando no hay toda una estructura detrás que lo sostenga. No, pero me siento más vulnerable porque estoy buscando eso, una amistad igualitaria. Cuando sé que con un hombre no lo voy a tener, entonces ya voy con el escudo. Y con una mujer me abro completamente y otra vez me pego una hostia. De idealizar mujeres. Evidentemente también se puede reproducir violencia, lo que pasa que es muy diferente, es a nivel más un caso individual que algo estructural. Efectivamente, yo, en verdad, todas las mujeres con las que, bueno, no todas, pero la gran mayoría de las mujeres con las que he estado, cuando vienen desde la heterosexualidad, lo que me cuentan es horrible. Y en verdad yo digo, en serio, así como que yo me siento mal hablando de las cosas que me han hecho, así como... Y bueno, empiezan las olimpiadas de la opresión, sí, ahí, pero ahí uno empieza a contar lo que le han hecho, pero en verdad como que digo, ay, pobrecita, me dan ganas de abrazarla, porque es como a todas las heterosexualidades, a todas las heteros que pasan de lesbianas, porque todas me cuentan cosas horribles de los hombres, horribles, de violencia, de que, y además salirse de la, salir con un hombre es un peligro potencial de que te puedan matar. Porque tienen esos ataques, esos arranques de ira horribles que tú debes decir, ay, las mujeres también los tienen, pero hay una violencia estructural y hay un sistema que avala los ataques de los hombres. En las mujeres es repetición solamente de heterosexualidad obligatoria. Que eso está mal. es lo que además, como todos, nosotras creemos que la violencia también es sexuada, en el sentido de que, aunque se reproduzcan esas estructuras, la violencia que pueda haber en esa relación de poder entre dos mujeres nunca va a ser igual que entre una mujer y un hombre, porque la violencia que ejerce una mujer no estamos socializadas además para ejercerla de la misma forma que un hombre. Y la idea más que nada es buscar relaciones sanas con mujeres y relaciones con ya bonitas. busco, pero es que... Empieza a buscar amistades, así empieza a ser amigas. Y yo creo que ahí ya te empieza a amistar contigo misma también. Y eso, cuando empiezas a amistarte también contigo misma, empieza también a amistarte con otras mujeres y a buscar amigas desde los gustos similares. Y ahí, todo bien, empieza la vida feliz. Esa es mi recomendación. Mira, yo voy a cumplir 38 años y toda mi vida, como he dicho, toda mi vida he sido lesbiana, pero también me costaron, yo creo que 20 años llegar a estas conclusiones. Así que no es tampoco estoy diciendo que... Y por eso cuando yo cuento todo esto, cuando me cuentan las cosas horribles que hacen los hombres, como pucha, así como maldición, así como... Pero eso, entonces en verdad yo te recomiendo que empieces a hacer amigas y que ahí vas a tener una vida muy feliz. Muchas gracias. Vamos a hacer esta pregunta y luego hay compañeras en el online que tienen algunas preguntas y alguna aportación, ¿vale? Vamos a ver para cómo el tiempo y eso, para las 12 tenemos que hacer la pausa. Si queda alguna más por hacer, yo creo que hará tiempo presencial. No es una pregunta, solo quería contestar a Vera, porque como madre que ha lactado muchos años, creo que cuando das el pecho, no creo que haya erótica ahí, me refiero... Yo cuento mi experiencia solo, porque de lo demás no puedo aportar mucho porque estoy en el camino y entonces no. De eso sí, porque da mucha teta. Yo he tenido orgasmos dando teta, no me sentí mal, se me hizo súper raro, pero no me sentí mal, por suerte. Fue muy gustoso, de hecho, lo disfruté, conseguí disfrutarlo a pesar del patriarcado, ¿vale? Pero creo que es pura estimulación del pezón, no creo que haya erótica ahí, ¿no? Eso pero la erótica también habla de disfrutar de todas las partes de nuestro cuerpo. Vale. Mira, ¿ves? Por eso digo que esa parte teórica no la sé, por eso quería solo aportar mi experiencia. Solo tenía relaciones, porque, no sé, un orgasmo con un niño es como... Hola. Claro, no había sexualización de mi hijo, ¿sabes? Y aparte fueron los mismos orgasmos con la niña que con el niño. Que también hay esa parte, ¿no? El bebé, aunque tenga genitales, es una parte de ti.
sobre todo en pleno posparto. Es una parte de ti, es una extensión de ti, ¿no? Y me resulta muy, muy interesante este tema. Pues lo habla Adrienne Rich en el libro de Nacemos de Mujer, si te interesa, allí habla de todos esos tabús. Ah, qué guay, lo empecé. Empecé. Vale, pues ya está, eso, que eso pasa y que está guay. Vale, vamos a hacer una de las preguntas que sale por el online. ¿Vale? Irene dice, ¿dónde situáis la sororidad y si creéis que es una forma más dentro de la existencia lesbiana? Yo no me gusta el concepto de sororidad, yo hablaría más yo estoy más en el término de afidamento, que es el de confiar, viene de confiar en otras mujeres y es político a día de hoy confiar. Yo no, o sea, y tiene que ser algo mutuo, porque la sororidad implica muchas veces aceptar cosas de otras que dicen otras mujeres que son que niegan, por ejemplo, a las lesbianas. Y yo creo que la sororidad, así como se entiende, es muchas veces aceptar cosas por sororidad, nos tenemos que callar, ¿no? Y yo creo más en el afidamento, dos mujeres con el que confían mutuamente y que pueden hablar, dialogar a través de esa confianza. Sororidad en el feminismo liberal, ¿no? Por eso me causa mucho ruido la palabra sororidad. Porque es como aguantar todas las cosas de las mujeres, así como, no sé, hasta el mismo, todo como que dicen, ay, todo es feminismo, así como aguantar todo. Y no, por eso a mí también, yo también estoy más hacia el afidamento. Eso. Vale, otra pregunta. ¿Creéis que la llamada agitación... Ah, bueno, mira, es lo que ha salido ahora. ¿Creéis que la agitación por amamantamiento, creo que pone amamantamiento, pero bueno, es una consecuencia de la pornificación masculinista de los procesos biológicos de las mujeres que nosotras hemos interiorizado? Sí, sí. Sí, otra pregunta. Ah, bueno, hay una aportación. A ver dónde está. Ah, no, me lo han borrado. Pues nada, no hay más ya. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Es que con el término humano, pero si el caso de esa agitación por el amamantamiento, que se era por tu respuesta parece totalmente incongruente a lo que acabamos de ver. Yo he entendido que genera rechazo ese tipo de ideas en el patriarcado. O sea, por eso le contesto. Claro, exacto. Mira, hablo yo y después que comenté ella, que también es madre, nos seguimos en Insta. La agitación por amamantamiento es cuando se te engancha la criatura y tú automáticamente, o sea, tu cuerpo te dice no mames, ¿vale? Y eso, hay mujeres que les pasa porque han sentido placer y se sienten mal, y en mi caso a mí me pasó por otras historias, porque el crío era más mayor, porque el cuerpo en ese momento, pues también es verdad que me pasó cuando llevaba amamantando más de 2 años, pero puede pasar con un bebé. Y en su caso fue al revés, o sea, es muy personal, ¿sabes? No creo que sea solo por el tema del tabú del placer, porque yo te digo, Sí, he tenido orgasmos y los he disfrutado, ¿sabes? Yo no soy madre, yo creo que esto lo deberíais hablar las mujeres que sois. Gracias por darnos voz a las madres, que siempre se quejan que el feminismo no nos da voz. Pues mira, aquí están 2 madres hablando. Dejad de llorar, por favor. La agitación por amamantamiento, como tantas otras cosas que nos suceden a las mujeres, no está nada estudiado, cada una lo vive como vive, ¿no? Pero sí que es esto que ha hecho la compañera, básicamente. Y entonces yo creo que viene por la socialización, es decir, cómo vivimos las mujeres el hecho de dar el pecho. Es innegable que da placer, y aquí yo creo que el tema está en separar lo que es el sexo de lo que es el placer, y que se puede tener orgasmos solo con placer, sin el concepto del sexo, que igual es lo que te pasaba también Iris, ¿no? El conceptualizarlo del sexo desde este punto de vista que es como es violencia, ¿no? Pues yo qué sé, quitamos la palabra del vocabulario directamente y hablamos solo de placer, ¿no? Placer entre mujeres, placer entre madre y bebé o lo que sea, ¿no? Que pueden haber orgasmos o no. Y entonces, yo creo que a muchas mujeres, como a mí me pasó, lo intenté, pero no pude.
me excitaba tanto dar el pecho que casi, o sea, pues casi llegar al orgasmo, antes de llegar al orgasmo, como lo tenía tan asociado a algo sexual, de pareja, ¿no? De un erotismo de ese nivel, ¿no? De sexo adulto, de los hombres, básicamente, ¿no? Patriarcal, pues no fui capaz de desconectar eso, entonces no pude disfrutar de esa parte de la lactancia, ¿no? Y entonces yo eso lo asocié a ¿no? A partir del año que ya hablan y vienen y tal, entonces como, bueno, una persona que me viene y me viene a coger la teta, es como, wow, ¿no? Cortocircuito total. Pero bueno, es cuestión de esto saberlo y como cualquier otra cosa de los gustos y el género, pues ir quitando capas y ya. Sí, ahora también ha habido mucho revuelo con la canción de Ay mamá, por una teta, de verdad. Yo creo que mucho de eso viene también de que falta voz de las mujeres que son madres en el feminismo. Otra aportación, esto no es una pregunta, es una aportación, dice: lo están haciendo muy ameno y muy fácil de entender. Ojalá más mujeres se animen a escuchar la charla, aunque sea para entender desde dónde hablan y que paren las peleas absurdas con este tema. Vale, pues no sé si presencial hay alguna pregunta más que querrá... ¿Sí? Vale. Yo es una pequeña reflexión solo. Bueno, gracias a las que habéis organizado esto y las que estáis aquí, tanto como hablando como aportando, que es un ciclo súper guay, súper necesario de generar. Y simplemente, volviendo un poco al principio, cuando se ha dicho que tenemos que ser pedagógicas, correctas, pues las que quieran ser pedagógicas, a tope, y las que no, no, porque también estamos cansadas, o al menos yo y mis amigas lo estamos. Cada día recibimos violencia, también está bien que nos enfadamos, que chillamos, que explotamos, también tenemos que permitirnos todo esto, porque lo sentimos y nos vamos a acompañar desde aquí también. O sea, basta también no basta, pero que somos más que que mujeres correctas y que lo hacemos todo bien y que siempre lo tenemos que contar todo con pelos y señales para que se nos entienda. Hay gente que no nos va a querer entender. Es su problema, no el nuestro. Y ya está. Ahora vamos a... Bueno, gracias. Yo quería preguntar, no sé si es una pregunta o que quizás que me falte un poco de viaje interior para sacarme de encima esta heterosexualidad. Yo hace poquito que he interiorizado el hecho de que todas mis relaciones sexuales han sido abusos y violaciones. Creo que creo que hay un punto en la vida de cada mujer que una es consciente de eso, pero que por sobrevivir, por tirar, es más fácil decir, no, a mí no, es imposible que a mí no. Pero sí que hay otra parte de mí que no sé cómo llamarla, no sé, lo más fácil que me viene recurrente a la cabeza es como un síndrome de Estocolmo. ¿Cómo puede ser que sabiendo la violencia que un hombre ejerce hacia nosotras, sea del primero que espero obtener placer y mostrarme un camino en mi sexualidad, ¿no? Entonces, yo en mi caso estoy rechazando hasta el masturbarme, porque asocio el masturbarme siempre. Lo que me viene a la cabeza es relaciones de violencia, ¿no? Y pienso, puta mierda, ¿cómo te has corrido tu vida con violaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es que no sé si quiero hacer una pregunta absurda o una reflexión en alto. ¿Se le llama esto como síndrome de Estocolmo? Muchas veces se utiliza esa analogía, de hecho, para hablar de las relaciones heterosexuales, que es total un síndrome de Estocolmo. En el sentido de que
Sí, pero también creo que es parte, culpa, o sea, no me gusta hablar de culpa, responsabilidad de un feminismo heterosexual que muchas veces ha estado reivindicando, pidiéndole a los hombres que cambien. Y yo creo que ese no es el camino. Creo que tenemos que cambiar nosotras, independientemente de lo que ellos hagan, porque si no, es seguir en relación de dependencia con ellos. Y yo, como ex heterosexual, también, o sea, todas creo que las que venimos de la heterosexualidad, o la gran mayoría, no hablo por todas, pero venimos con traumas, porque al darme cuenta de que todas tus relaciones sexuales habían sido abusos, evidentemente es muy difícil reconectar con una sexualidad placentera, donde relaciones cosas positivas con la sexualidad, pero creo que es un camino. Yo también, bueno, yo no puedo hablar mucho sobre este tema, pero con todo lo que me han contado otras mujeres, también creo que es un camino y es empezar a encontrarte contigo y empezar a explorarte así. Sí, porque es que a veces, ¿sabes qué pasa? Que incluso, como han dicho las compañeras, con la lactancia, te descubres teniendo placer con otras cosas que no implican el sexo, pene, huevos, todo, ¿no? Y hasta hay como una culpa, porque es como, ¿cómo puedo sentir placer si no hay un pene a mi lado o no hay un pene aquí? Bueno, y por ahí eso pienso, muchas de las joder, de la ¿por qué diferencia- sigo teniendo culpa? O sea, ahí está el patriarcado otra vez, que me hace sentirme culpable de disfrutar. Hablan de las de la diferencia, por ejemplo, también de sacarte el falo de la cabeza. Y eso creo, por eso yo hablaba más de un cambio a nivel simbólico más que físico. En el sentido de que lo primero es dejar de relacionarte mentalmente con los hombres en relación de dependencia. Sí, autonomía sexual. Sí, y en verdad empezar a conocerte y a quererte a ti. Empezar a salir de esa visión tan... porque estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo que no sabemos y no conocemos nada de nosotras. Y empieza a conocerte a ti, empieza a jugar contigo y hablar de esto también con tus amigas. En verdad yo siento que hablar con las amigas, hablar con otras, te saca y echa fuera. Y echar fuera hace muy bien. Y empiezas a hablarlo y empiezas después a poder estar contigo después. Y ahí ya empiezas a poder relacionarte mucho mejor con otras mujeres. Y bueno, ya tal vez en el futuro haya un lesbianismo, una existencia lesbiana, quiero decir, y viene la felicidad. Gracias. Pero es un camino. Gracias. ¿Por ahí tienes alguna pregunta? Por aquí creo que tampoco. No sé si tú querías formular alguna. Sí, a mí sí. Sí, pues bueno, yo quería hacer una aportación, si daba tiempo. Claro, sí, ¿Vamos con tiempo? Sí, quedan 5 minutos, así que te da tiempo. Todo chiringuito aquí montado. A ver, no, yo simplemente quería hacer una aportación. Bueno, yo soy bisexual, ¿vale? Pero estoy en una relación heterosexual. Y con heterosexual me refiero a cómo me percibe la sociedad en cuanto a que yo estoy con un hombre, porque veo que a veces se desplaza. Con el micro. Que a veces se desplaza el no simplemente cómo percibimos nosotras las relaciones heterosexuales con un hombre, en cuanto a que lo peligroso de mantener relaciones heterosexuales es el hecho de que estamos expuestas a ser violentadas por ellos. Pero a veces también, yo que llevo años con un hombre, me he dado cuenta de esto a través del feminismo radical, que el cómo me percibe la sociedad como relación heterosexual, en el sentido de que ya no solamente vamos a lo que es un asunto de gravedad, como violarnos o ser o asesinadas por hombres, sino los hechos que te van quemando poco a poco, que percibes de la sociedad, me explico. Por ejemplo, cuando viene a nuestra casa el que repara, porque se nos estropea la fontanería, lo que sea, ¿no? Y el hombre que viene a arreglarlo, obviamente es un hombre, se dirige a mi pareja como si él tuviera idea de fontanería. Cuando tiene la misma edad que yo, es en plan, tío, háblame a mí también, que hola, existo. Y entonces, en ese sentido, yo también he vivido otras situaciones, como puede ser, por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Que percibes como que tu pareja, hombre,
le importa más a la sociedad que a ti. Tú eres simplemente el reflejo de ese hombre y te tratan en cuanto a que el reflejo de él. O sea, tú vas con él acompañada, pero tú no vas a saber de fontanería, tú no vas a saber de lo que implica un deporte, tú no vas a saber de tal. Entonces, la sociedad también te violenta en ese sentido, ¿no? De hacerte sentir inferior. A ver, a mí no, porque yo tengo conciencia feminista y también creo que es necesario que nosotras mismas nos conozcamos, que no estoy defendiendo que estéis con hombres, aunque yo lo estoy con uno, no soy el ejemplo. Pero aunque nosotras, lo que nos ayuda también en las relaciones heterosexuales, el tener la conciencia feminista, ya no solamente con el hombre con el que estamos, sino a protegernos de la sociedad y de los hombres que nos rodean y el cómo se encaja la sociedad el tener una relación heterosexual dentro de los estereotipos de género, porque es donde más lo veo, ¿no? Que el género se asocia, evidentemente, a la heterosexualidad y la sociedad responde a lo que es una pareja heterosexual con pequeños ejemplos, pero es que van marcando poco a poco porque te lo vas encontrando siempre, cosa que con una mujer no sucede, ¿no? Porque, bueno, luego hay otros estereotipos como si viene el fontanero os hablará a las dos que no tenéis ni idea, pero si viene y hay una pareja heterosexual le hablará a tu novio porque él es un hombre y aunque no sepa, que tenga la misma idea que tú, le va a hablar a él como si tú no supieras. Y era la aportación, porque me he dado cuenta, y esto parece una tontería, pero son cosas que te van quemando el cómo percibe la sociedad una relación heterosexual. Vale, pues... Ahora, si no hay ya más aportaciones ni más preguntas, vamos a hacer una pausa, ¿vale? Hasta las 12:30, os tomáis un cafetito. Las personas que estabais online, pues después iniciaremos el siguiente vídeo. El enlace está en el Instagram, ¿no? ¿Hipopótamas? Sí. Porfa, rogamos la puntualidad, ¿vale? A las 12:30. Y una cosa, salir en orden, temas COVID, esas cosas. Disculpen, bueno, también quería decir que tengo material porque hago cómics, por si acaso. Afuera en el merchant tiene sus fanzines, o sea que podéis ir a echarle un vistazo, ¿vale? Sí, tengo bastante material y pueden ahí echarle un vistazo y comprarlo, si quieren. Muchas gracias, chicas. Un aplauso. Porque ahora va a ser horrible. Llega la